careta política, sino en el resto de la transmisión de la red, inclusive en el programa Los Cronistas de la Mañana. Pero hay que insistir sobre esto porque hay toda una experiencia del doctor Henry Peralta, que diariamente está en tribunales con testimonios muy valiosos en términos de que no hay un programa económico, que no existe ningún programa económico que satisfaga estas cuestiones. Por eso la gente en la experiencia tribunalicia se da de gente que sale a robar para comer. Este es un dato muy central y en el cual varios departamentos, inclusive en Capital, donde estamos nosotros, pasan cosas muy espeluznantes en esa materia. Lo tenemos en línea a nuestro columnista Henry Peralta. Lo saludamos. Buen día, doctor, ¿cómo va? Buen día, Carlos, y buen día a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Creo que es importante esto que decías de la experiencia, que te hace ver o te desemboca en la necesidad de hacer algo, de no quedarse quieto, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo, pero el análisis hay que hacer un poco de reflexión sobre la historia, de por qué estamos como estamos y qué antecedentes hubieron no solamente en nuestro país, sino en el resto del mundo, sobre las situaciones que estamos atravesando, y que lejos de encontrar una solución, los que tienen que tomar la decisión ni siquiera han evaluado la posibilidad del riesgo al cual estamos sometidos. Este problema que hoy día tenemos no es de hoy día, ni de nuestra sociedad, ni de un momento determinado que apareció todo este problema del abandono social de la gente que no tiene posibilidades de insertarse y no se va a insertar ni siquiera educándose en las nuevas exigencias laborales que exige el mercado. Esto es derivado de que el principio hedónico del ser humano, siempre de querer satisfacerse sin querer trabajar, implementó un sistema pseudo-democrático para que ciertos gobernantes, cierto sector de la población pudiera vivir del resto de la sociedad que era el que trabajaba. Y así fue creando a través de las distintas instituciones, pero desde el comienzo de la humanidad, del derechos humanos, nos deja estos análisis de la República y del fracaso de la República Romana. La República Romana tuvo 600 años. Nosotros llevamos 200, no llegábamos a los 200 años y ya tenemos conflictos, porque se ha creado una superestructura del Estado que vive de los que trabajan, pero las fuerzas del mercado han ido cambiando porque el capitalismo ha ido renovando las capacidades que necesita para incrementar el dinero y el capital que necesita el mercado, y ha dejado fuera del sistema a una clase social que no va a tener posibilidades por la falta de educación y otra por los bajos niveles educativos que tenemos. Esto es muy difícil de resolverlo de un día para otro, y mucho menos cuando tenemos quien nos dirige una concepción del libre mercado donde deja librada las fuerzas del mercado a como la fuerza del mercado decida. El libre mercado básicamente y filosóficamente determina que es la proporción del sistema, la información que proporciona el sistema del libre mercado se forma a través de los precios que los agentes económicos van ajustando su oferta y demanda, tomando decisiones de producción, consumo, ahorro e inversión para optimizar aquellos recursos más escasos. Esto es una definición elemental y básica en todas las escuelas filosóficas de mercado. Ahora, en nuestro país tenemos que la fuerza del mercado, lo que se considera, cuáles son las fuerzas de capital, desde el capital, el trabajo y la tierra, siempre han estado en el poder hegemónico de un solo sector, que define el valor que tiene el trabajo. Por eso tenemos un conflicto serio de que quienes son dueños del capital y de la tierra
definen la situación de los demás que dependen de solamente su trabajo. Ahora, si lo llevamos a la actualidad, donde estamos hablando de inteligencia artificial, robótica, decime, Carlos, ¿cuántos están estudiando o capacitándose en esta temática nueva que exige el mercado? No llegan ni al 2%, pero ni siquiera se han dado cuenta de esto quienes tienen que generar las potencialidades para que se vayan ajustando a las nuevas exigencias del mercado laboral, sino también existe una conducta de la gente que está en la sociedad beneficiándose del sistema, tratando de perseguir y controlar y que no le saquen los méritos o beneficios que ya tiene o que ha logrado. Hablamos de la familia judicial, pero es una cuestión lógica que quien está en el Poder Judicial, que tiene una tranquilidad económica, va a querer que sus hijos también sigan dentro del sistema. Como que también existen otros lugares donde existe un sesgo de que se benefician de las situaciones sociales y en forma totalmente antidemocrática. El problema que surgió en la República Romana es similar a lo que está pasando ahora, y han pasado 2000 años y vuelve a pasar. Y esto ha sido justificado por Adam Smith, David Ricardo, que las fuerzas del mercado no pueden ser libradas para que resuelvan los problemas como lo quiere el presidente actual. Porque desgraciadamente son muy mezquinos los intereses una vez que uno se posiciona en un sector determinado y lleva al conflicto. Ahora, la realidad actual que nos toca vivir es que tenemos una sociedad marginada que no puede insertarse en el mercado laboral, que tampoco con la política económica actual es contenida, porque en los gobiernos anteriores, pseudo-peronistas, porque no han sido peronistas, tenían una economía economía semiliberal o neoliberal, que le llamaban, que le daban una cierta contención económica a la población que no tenía acceso a la alimentación, que también era un error, porque no había un acompañamiento para poder sacarla a la sociedad de ese estadio económico y social que padece. Ahora, hemos llegado al fondo, se ha comprobado, se ha demostrado de que este gobierno es ineficiente, ineficaz e incompetente para inclusive la distribución de la mercadería. Hay denuncias que han sido realizadas, son de público conocimiento, pero no es tan bien la solución darle de comer, darle comida a la gente si no se atiende al día después. Y no están dadas las condiciones para un replanteo sobre modificar las conductas que deben de tener en el sistema básico educativo. Y en la realidad nos enfrentamos con que los chicos ahora se está haciendo una evaluación de psicodiagnóstico, de psicolectura, que es una barbaridad que lleguemos a plantearnos que los chicos no saben interpretar lo que saben, lo que leen, cuando esto tendría que estar ya resuelto y con un programa, un proyecto que no existe, y estamos haciendo evaluaciones sobre algo que ya sabemos. Es decir, y vamos a la deriva. El problema de la deriva significa que tarde o temprano las personas que no tienen trabajo, ni van a tenerlo, que no tienen forma de conseguir alimentos, porque no hay una distribución de alimentos para aquellos que lo necesitan, en un país riquísimo que tiene para alimentar el resto del mundo. No hay una equitativa forma de distribución de justicia, porque solamente son elegidos a dedo. No quiero hablar del tema porque toco sectores que son privilegiados y que todos lo sabemos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué qué solución vamos a dar
más que tomar conciencia de que estamos padeciendo una situación que se va a ir complicando día a día y sobre la que nadie le da la realmente importancia que tiene. Entonces somos testigos de lo mismo que acusamos y somos cómplices de lo que padecemos. Con claro. Un Estado que tendría que estar presente, tendría que ser previsor, que tendría que haber una prevención sobre las situaciones de riesgo, y totalmente ajeno a eso, actúa sobre las consecuencias. No tiene sentido que creamos más juzgados, más justicia. Se ha incrementado la justicia acá en San Juan solamente en más de un 50%. Pero el problema que deriva la justicia es porque no hay una prevención, no hay trabajo sobre las consecuencias de la prevención de las situaciones de riesgo. Y esto es lo preocupante, que para colmo no hay un proyecto de gobierno o de un candidato que me diga que tiene una solución para este problema y que no sea corrupto, que no tenga antecedentes de corrupción. Es decir, pero vamos a la deriva, Carlos. Lamentablemente lo padezco yo en tribunales, que trato de defender personas que han delinquido o que han sufrido algún problema con la justicia y ni siquiera pueden pagarme. Para cómo son, algunas veces me encuentro ayer con un problema grave, lo voy a denunciar públicamente en la seccional cuarta, donde un cliente mío va a verlo un defensor de estos que se han elegido pseudo democráticamente, a ofrecerle sus servicios con una total falta de ética, queriendo pasar por sobre el derecho de defensa que yo ejercía conforme al código de ética. Es decir, tenemos un problema serio de conductas profesionales que no se van a resolver mientras no tomemos conciencia de que la gente ha tocado fondo, no tiene que comer, no tiene trabajo y no tiene posibilidad de defender sus derechos de vida. Ni te digo, Carlos, que vayas al hospital, que tengas algún problema de un accidente y te deriven a tu casa porque no hay prótesis ni órtesis, ni que el seguro se haga cargo, porque es litigar contra el sistema para que te proveen la solución a algún problema. Es decir, vamos a la deriva, Carlos. Es preocupante la situación que estamos viendo. Claro que sí. Y además, Henry, estaba pensando en los números, ¿no? Como lo hace hoy, que me parece que, lo dicho, ¿no? En la Argentina de Milei, 7 de cada 10 niños son pobres. Y esto está planteado en las Naciones Unidas, no es que lo estamos diciendo acá porque se nos ocurra a nosotros, porque hay una responsabilidad que hace las Naciones Unidas, porque responsabiliza directamente al gobierno de Javier Milei por la continua y drástica disminución de las asignaciones presupuestarias para la infancia y la desinversión en salud y educación durante los últimos meses. Y ahí desemboca en algo que me parece útil hacer, terminar con este razonamiento ambiguo, que uno dice una cosa, otro dice otra. Creo que hay que instalar una cuestión, y esa misión la tiene el Congreso, ¿no te parece? Totalmente de acuerdo. El Congreso tendría que priorizar los porcentajes de inversión en educación y el sostenimiento para el crecimiento positivo de la próxima generación, pero desgraciadamente estamos en el negocio político de negociar el voto sin sentido alguno, y pero es grave, Carlos. Yo te invito, yo doy clase en la secundaria, no voy a decir de qué secundaria, porque todos saben dónde doy clase, y los invitaría a que vayan a cualquier escuela, a tomar el vaso de leche que se les da en la mañana, y a comer las galletas que se desgranan por lo viejas que son, y con los dolores que tienen los chicos luego de haber tomado la leche. Es decir, hacen un sacrificio para ir a la escuela para tomar la leche,
y la leche es vomitiva, disculpa la expresión, Carlos. Es decir, es grave lo que está pasando. A mí me da, me siento responsable, por eso estoy hablando de este tema, porque me siento parte responsable, porque yo fui parte de que este gobierno llegara a nivel provincial y me siento defraudado, sinceramente. Fíjate que a nivel nacional ni te cuento, porque desgraciadamente se han olvidado del sistema educativo y de todo lo que hace a la necesidad de generar una nueva sociedad que esté a las alturas de las circunstancias. Es decir, no hay programas que se hayan actualizado para que los chicos tengan salida laboral. Es decir, se ha generado un sistema educativo para generar un seguro de desempleo para los profesionales que dan clase. Profesionales que no tienen vocación ni siquiera cuando se capacitan de las nuevas necesidades que tiene el mercado. Estamos involucionando en el sistema educativo y no hay una lectura sobre quién debe tomar los cambios necesarios para que esto cambie. Es decir, claro. Por ejemplo, te doy una experiencia de Japón. En Japón, para ser profesor, tenés que haber primero trabajado en lo que vas a enseñar. Y ser docente está visto como el escalón social más alto, porque aquella persona que le dedica el tiempo a la docencia es un honor ser docente, y lo hacen gratuitamente porque han sido exitosos en la actividad privada y transmiten sus conocimientos a la sociedad. Los docentes en este sistema se catalogan por los cursos que realizan y por las capacitaciones que van y levantan la mano. Hay un error conceptual sobre la teoría de la instrucción para ser docente que es grave también. En la medida que no se concientice de que tenemos que priorizar que los chicos tienen que estudiar pero cosas que realmente les sirvan para que tengan una salida laboral, no porque tengamos que hacerle un seguro de desempleo a los docentes que no tienen otra salida laboral más que dar clases, porque ni siquiera ellos se pueden insertar en las fuerzas laborales. Hay un error grave que estamos teniendo, y más todavía si tenemos al frente una persona que no tiene la idoneidad suficiente para el cargo que está teniendo. Claro, pero esas son la consecuencia de las elecciones que se hacen. Y te hacías foco con estos 7 millones de niños que viven en la pobreza, porque hay una explicación que da un subsecretario de Milei, de Capital Humano, que se lo mira de reojo en las Naciones Unidas, porque prometió que el gobierno seguirá ampliando las políticas públicas que benefician a los niños y adolescentes. Y no se puede, como otra justificación, no se puede cambiar en 9 meses la pobreza estructural que sufre el país desde hace décadas, sostuvo el funcionario Vivas. Claro que no. El problema es que en estos 9 meses no se hizo absolutamente nada por cambiarla, y como resultado la pobreza aumentó niveles inéditos en la historia reciente y son escandalosos. Estos son números muy muy graves. 7 millones de niños en esa situación, más 7 millones de jubilados y pensionados que lo han destruido directamente, no tienen chance de sobrevivir. Este es el tema. Totalmente de acuerdo. Ayer también hizo su declaración la presidenta del Fondo Monetario Internacional en relación a los préstamos mal invertidos que se hicieron en Argentina y sobre la necesidad de la revisión de la política social por parte del gobierno en cuanto a mejorar la calidad del gasto social. Es decir, es algo que en este gobierno está carente de lógica, ese elemento que es la capacitación y la mejora en la calidad de la distribución de la riqueza. Es decir, existe una exacción hacia quienes trabajan y en beneficio de aquellos que ya tienen un logro obtenido. Es decir, no puede ser que el sacrificio lo haga la gente que menos ingresos tiene en beneficio de aquellos que ya tienen un estatus social
y que solamente pretenden mayores beneficios. Es decir, lo estamos viendo en la justicia, lo estamos viendo en ciertos escalafones del poder legislativo, que tendrían que ser los primeros en hacer el ajuste y ser equitativos en la distribución del ingreso. Y son los que se ajustan los primeros sueldos. Es una vergüenza, una falta de ética. No hay moral. Se han perdido los principios morales que sostienen la vigencia de una sociedad y de un pueblo. Mientras no exista un replanteo de los cánones morales, vamos a la deriva, porque quienes tienen que tomar la decisión son los primeros que se quieren beneficiar del sistema. Si no puede ver personas que estén cobrando más de 10 millones de pesos, es vergonzoso. Nos falta respeto a la gente. Totalmente. Seguimos debatiendo sobre las jubilaciones de privilegios y los legisladores se juntan una vez a la semana. Hoy día jueves pasé por la Cámara de Diputados, todavía estaba cerrado y es el único día que se juntan a debatir, a tomar, están en comisiones para... No, es una vergüenza lo que está pasando y no hay una comprensión seria de que ellos son los primeros que van a ser afectados por lo mismo que realmente realizan. Y esto me hace acordar solo de Juan Inés de la Cruz cuando decía, hombre necio, acusáis a la mujer de lo mismo que causáis. Es decir, no tenemos una conciencia crítica de que son responsables de lo mismo que están padeciendo. Ahora, en tu condición también, soy abogado, pero también tu condición docente, pero también tu condición de contador público. Estos números estamos analizando, que está en manos de las Naciones Unidas y que ya ha remitido donde corresponden las cosas. En el primer trimestre del 2024 la pobreza alcanzó el 54,9% y la indigencia 20,3%. Más de la mitad de los argentinos son pobres y 1 de cada 5 indigentes, lo que representa un crecimiento del 9,7% en la pobreza y del 5,7% en la indigencia en comparación del último trimestre del año 2023. Bueno, los datos son del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica, que utiliza la base de datos de la encuesta permanente de hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censo, o sea, el INDEC. De manera que la confesión de parte se le prueba, ¿no? Yo soy más comprensible de la realidad que estamos viviendo, porque camino la provincia, trabajo en el interior de la provincia, trabajo en Calingasta, en Hachal y en Iglesia, en Sarmiento. Tengo una calera en Sarmiento, es decir, no me pueden contar. Veo que la gente está viviendo en una extrema pobreza. La distribución del ingreso no es equitativo. Basta con ir a la plaza de Hachal para ver cómo la gente vende lo que compró cuando tenía trabajo en las mineras. No hay un control en San Juan sobre que la distribución sea equitativa, que tengamos una razón de ser de lo que es el concepto básico de contención social. Pero bueno, lamentablemente lo que tenemos es lo que padecemos, y esto no se soluciona aumentando las fuerzas policiales para enfrentar al pueblo. Esto ya lo hemos padecido en el 1930 con el Diario Amarillo de Irigoyen. Le pasó lo mismo a Irigoyen y no hace mucho, no hace más de 100 años. Y desgraciadamente vuelve a pasar, y las consecuencias siempre terminan pagándola aquellas personas que son vulnerables, no tienen la suerte de que el sistema los proteja, y basta repetir la lectura del diario del día después de Irigoyen y para acordarnos de la Semana Trágica, la masacre de la Forestal, la Patagonia Rebelde, que ha creado una conciencia colectiva. Estamos llegando a las mismas
indicadores de hace 100 años atrás. Y desgraciadamente, vamos a un enfrentamiento de grupos parapoliciales, porque todo el mundo se está equipando o asegurándose con seguridad privada para que no sean afectados en sus legítimos derechos, pero es grave, y no veo que nadie se ponga al frente de esto para tomar un cambio de paradigma y que sea sustentable para la sociedad en su conjunto. Yo no puedo dejar de correr retardado, como dicen ustedes los abogados, porque según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, 1 millón de niñas y niños en la Argentina se van a dormir sin cenar, y 4,5 millones de adultos no realizan todas las comidas, en su mayor parte porque priorizan la alimentación de sus hijos. Algo más, el 50% de los hogares de nivel socioeconómico bajo en Santa Fe están endeudados. El principal motivo es la alimentación. En el 23,8% de las casas se recurrió al crédito para comer. Las cifras son de la encuesta de endeudamiento de hogares realizada por la Facultad de Ciencias Económicas, el Observatorio Social y la Defensoría del Pueblo de Santa Fe durante las últimas semanas de mayo. De ese tema te ha tocado analizar muchas cosas que pasan en San Juan. Sí, te agrego un análisis que no está publicado todavía, que es el análisis del gasto en las tarjetas sociales, que en su mayoría no se utilizan para la compra de los elementos alimentarios necesarios para los chicos. La mayoría, en un 80%, es destinado para retirarlo del cajero y no va destinado a la compra de alimentos, sino va a la compra de alcohol, cigarrillos, de los mayores y olvídense de los menores. Esto hay que replantear urgentemente. Quien tiene la solución o la posibilidad de cambiar esto, y bueno, pero lamentablemente estamos lejos que esto se ocasione con gobierno. Claro, pero te ha tocado analizar situaciones en tribunales de chicos que, y de familias que por su endeudamiento no pueden seguir comprando alimentos, y por eso el robo que se da, y lo has marcado muchas veces vos. Totalmente de acuerdo, y hago el aporte también de que quienes son víctimas del robo, a quien tienen que recurrir por la indemnización producto de la falta de prevención es contra el Estado, porque el Estado es el que tendría que asegurar, que tiene que asegurar, artículo 8 de la Constitución Provincial, la seguridad, y no lo está haciendo. No hay prevención de seguridad. Por eso los invito a todos aquellos que sean víctimas de un robo, que junten las denuncias y que a la tercera denuncia de robo inicien las acciones de daño y perjuicio contra el gobierno, porque es quien es responsable de la prevención del delito. No existe una política activa de prevención, ni de solución de la prevención del delito. A esto me refiero de que la gente que es pobre no solamente es la víctima del sistema, somos todos víctimas de una falta de política de gobierno activa para la defensa de la sociedad en su conjunto. Entonces, lo que tiene que hacer, lo que venís recomendando en esta columna, es que hay que plantear la denuncia. ¿Eso se hace en sede policial? ¿Dónde se hace eso? En sede policial, y luego plantearlo en el contencioso administrativo, el reclamo vía daño y perjuicio. Porque el gobierno es responsable de la falta de seguridad. Bueno, no le echamos la culpa solamente al pobre que sale a robar porque no tiene que comer. También es responsable de ese pobre que el mismo gobierno que no tiene una política activa de prevención. Es una vergüenza que te cuento una intimidad. ¿Sabes cuántos drones tiene el gobierno de la provincia de San Juan?
¿Cuánto? 1. Y lo tiene el Geras, nada más. Es una vergüenza. Es una vergüenza que no tienen sistemas de seguridad. Los domos no identifican las caras de los delincuentes porque no se ha comprado la tecnología necesaria para identificar. Es decir, cualquiera que me viene con una foto del domo es fácilmente declararlo nula la prueba, porque no se puede identificar a las personas en sus rasgos faciales por la compra, la mal compra, la adquisición de una tecnología que no sirve para los fines que ha sido creada. Cuando uno ve en todos los países del mundo, en las películas inclusive, la identificación de rasgos faciales en forma inmediata. No, acá no la tenemos eso todavía. Lo único que te identifica en 911 es la posibilidad de la ubicación del celular, pero ni siquiera está vinculado el 911 el teléfono con los programas de Movistar, de Claro, personal, donde se identifique a la persona, quién llama. Se terminaría si hubiera una decisión política de vincular los archivos. Pero bueno, estoy pidiendo demasiado. Ahora, vos que sos memorioso, te tengo que comentar. Desde mayo del 2002, cuando el coletazo de la crisis 2001 llevó a la pobreza al 53% y la indigencia al 24%, que no se veían números tan devastadores. Consumo a niveles pandémicos, pobreza a niveles de 2001, esa podría ser, hasta el momento, una síntesis del gobierno de Milei. Sí, vamos a ese camino. Lamentablemente se han desarticulado todas las acciones sociales, bien, en buena medida, pero la gente ya ha perdido la razonabilidad del reclamo, porque saben que no hay forma de reclamarle a este gobierno con ningún sistema, si no es a través del voto. Así que hay que esperar 3 años más para que esto cambie. Y bueno, y mientras tanto el panorama también nos escribe gente que la desigualdad alcanzó el mayor nivel en 17 años. Desde 2007 no había una brecha tan grande entre ricos y pobres. Y se va a agudizar más porque son 3 años larguísimos los que quedan para que las consecuencias del libre mercado busquen el equilibrio y ajusten la oferta y la demanda a las necesidades de la producción, el consumo, el ahorro y la inversión. En la medida que no haya una política de redistribución económica y educativa, vamos a la deriva y los números van a ir creciendo en defecto. Y el remate de las Naciones Unidas dice, si de niñas y niños se trata, la situación es angustiante. La pobreza asciende al 69-68% para menores de 14 años. Mirá qué segmento, ¿no? No, esto es cuestión de verlo no solamente en los números, sino verlo en el comportamiento de los chicos. Es decir, tenemos un problema serio en el sistema educativo, que los chicos no están alimentándose, no pueden razonar porque no tienen ni el interés ni las ganas, ni están alimentados de forma tal de que reciban la educación que necesitan. Es complejo, Carlos, lo que te estoy diciendo. Y esto es de debate continuo entre quienes compartimos las mesas de los recreos y que desgraciadamente no podemos hacer nada. Lamentablemente no hay una línea conductiva a que esto mejore, todo lo contrario, esto se va a agravar día a día y vamos a no sé, a un colapso, pero desgraciadamente no hay un conductor enfrente que tome las riendas del sistema, porque hemos tenido gobiernos corruptos que nos han dejado perfilados con conductores que realmente están alejados
realmente de las situaciones económicas. Siempre quienes llegan a conducir, lo primero que hacen es beneficiarse de lo que mismo que vienen pregonando para solucionar. Claro, porque a la cantinela que hace Milei, hablando de la inseguridad o la inflación, por ejemplo, ahora lo más alarmante, lo más preocupante a nivel de Naciones Unidas es la pobreza. Esto hay que marcarlo a fuego, y esto es lo que a vos te toca experimentar en tu tarea como docente y como profesional. Sí, no, esto es lamentable reconocerlo, lamentable padecerlo, y desgraciadamente no veo que nadie se preocupe por esta situación económica y de las consecuencias que nos va a dejar. Pero espero que quienes nos estén escuchando hagan un mea culpa y reflexionen sobre lo que se viene. Y tu visión sobre lo que puede pasar en los próximos tiempos, en los próximos meses, los próximos años, o hay que esperar nada más que estos 3 que decís vos, que finaliza el mandato de las autoridades? Es que todo depende de quien nos conduce, tome de las decisiones que tiene que tomar, hacer un cambio radical en quienes lo acompañan, porque no están a la altura de las condiciones, de las circunstancias, no conocen realmente o no han ido a una escuela, no han ido a alguna comisaría, o no están yendo al servicio penitenciario provincial. Hay más inseguridad en el servicio penitenciario provincial que en la calle. A los presos se les cobra por seguridad, lo estamos viendo en los diarios. Es decir, la mayor cantidad de delitos que se está produciendo dentro del servicio penitenciario, y los vemos haciendo actos y alardes de cursos y capacitaciones a nivel internacional y criminología, pero no son capaces de ver qué es lo que está pasando puertas adentro. Los invito a que lean las portadas de los diarios, de la cantidad de delitos que se están cometiendo dentro del servicio penitenciario, y esto es gravísimo. Servicio penitenciario que tiene una población de ¿cuánto, Enrique? Y en promedio 2.000, pero está superpoblado. Desgraciadamente yo he sugerido que quienes no tienen problemas graves tendrían que darles a domiciliaria y modificar el artículo 34, la 24.660, para que puedan ir con la tobillera a la casa, y que la persona que está en condiciones de trabajar, que salga a trabajar, pero actualmente no se modifica. La justicia actúa sobre lo que hay escrito, y a quienes se le da domiciliario son los 5 incisos que está establecido, y no hay ningún legislador que se tome el trabajo de ir al servicio penitenciario para ver la realidad que está pasando. Es decir, estamos empujando a la sociedad al delito, porque el que sale a robar para alimentar a su familia deja expuesta al resto de la familia a que salga a robar, porque no tiene forma de conseguirse alimentos. Y lo estoy viendo en varios casos, de que después acusan, los llevan a la justicia de menores, y la solución que da el gobierno ahora es bajar la edad de la inimputabilidad, pero es una barbaridad lo que estamos haciendo. Vamos en contra del sentido lógico de asegurarles a los jóvenes la posibilidad de estudiar y de comer, o que por lo menos el responsable que no le quito culpabilidad por el delito de robar o hurtar o defraudar, sino que cumpla la condena dentro de la casa para cuidar a los menores, para que salga el mayor a trabajar y por lo menos solventar los gastos alimenticios. Pero eso ni siquiera está, no hay quien se haya puesto a analizar esta situación.
Es decir, si va a preguntar a la Cámara de Diputados, están la mayoría vacacionando, es increíble. Yo me dedico a la actividad privada, pero también me doy ciertos lujos. En Aeroparque, la semana pasada para viajar a Miami encontré más funcionarios del Poder Legislativo y Judicial que ocupaban el avión que cualquier otro. Es increíble, inconcebible lo que estamos viviendo. Pero bueno, permítame, doctor, que le lea un mensaje de la gente. Hola, buenos días, excelente la entrevista con el abogado. Pregunta, ¿existe la cadena perpetua efectiva o cuando una persona cumple 35 años detenido ya puede salir en libertad? Soy Inés, lo escucho, lo estoy escuchando junto a mis compañeros de tareas. Gracias. Nuestro sistema judicial establece prisión perpetua o el marco máximo de condena, que son los 25 años. El otro problema grave es que la mayoría de los casos yo me dedico al tema de revisión de causas y me encuentro con que han sido mal defendidos. El sistema judicial carece de elementos fundamentales para ser consecuente en el análisis de los hechos, para que la subsunción legal haga concordar los hechos con el derecho. Y lamentablemente hay mucha gente que es condenada por delitos que no ha cometido y que no llegan a convencer al Poder Judicial, o que lo convencen relativamente y que desgraciadamente terminan cumpliendo una condena. Pero los delitos de cadena perpetua, que no existen, son derivados de cuando alguien le quita la vida a otra persona, el artículo 80 y todos los incisos respectivos y los agravantes. El tema está en que no existe un análisis psicológico fundado para analizar este cuadro de situación de personas que han cometido este tipo de delitos, como de los que abusan sexualmente de menores y que gozan de libertad y no hay un seguimiento para esta gente, que es gente que está enferma. El psicópata, si me dejas que me explique, porque desgraciadamente es un tema que me dedico dentro de la psicología, sí, tiene la facilidad de convencer hasta un psicólogo, y tiene el mejor comportamiento en la cárcel. Entonces gozan de la posibilidad de salir cuando cumplen la condena, las mínimas condenas que se están dando de promedio de 8 a 12 años, pero vuelven a cometer el abuso sexual o el asesinato, porque está inmerso en la mente de ellos y es imposible, con el solo hecho de separarlos de la sociedad para que purguen la condena, lograr la reinserción social, porque en esa gente no se logra reinserción social, porque es una población, una persona que tiene una enfermedad, que no existen profesionales que estén a la altura de las circunstancias para hacer un seguimiento, no se le hace seguimiento, y el psicoanálisis acá en San Juan no se hace, y no hay un equipo de psicólogos que le hagan seguimiento a las personas psicópatas que cometen este tipo de delitos graves que llevan a condenas superiores a los 10 años, a 25 años, en el caso de quien le quita la vida a otra persona. Y esto no se ha solucionado ni se va a solucionar, porque no se está capacitando a profesionales en esta temática y en este tipo de seguimiento que se tendría que hacer, porque no está implementado, lamentablemente. Claro. Gracias, Henry. Muchísimas gracias. Un abrazo, Carlos, y gracias a la audiencia por escuchar. Bueno, gracias. Ahí estaba con nosotros Henry Peralta, abogado, docente, contador público, pero fundamentalmente con la experiencia suficiente como para el abordaje de todos estos temas. Nos estamos despidiendo, esto ha sido todo por hoy, nos vamos a encontrar mañana viernes